Estamos con Juana Sorena, de ATE, Almirante Brown y Presidente Perón, y también de la CTA de la zona, ¿no? Sí, sí. Tenemos el cargo de secretario general de ATE y de la CTA de Almirante Brown, Presidente Perón. En este momento, ¿cómo estás viendo la situación actual de la clase trabajadora, del pueblo, de los sectores populares? Bueno, en general venimos atravesando crisis tras crisis y la clase trabajadora sufre no solo el aumento de la inflación, sino un atraso salarial que lleva muchos años, que no se recompuso, y una precarización laboral en general que se manifiesta de distintas maneras. Se recompone la actividad económica, pero no se recomponen ni los ingresos ni las condiciones laborales. Al revés, las patronales en general, a nivel mundial y también en nuestro país, aprovecharon la pandemia para avanzar en aún más precarización laboral, y eso lo vemos todos los días en los lugares de trabajo, en los distintos sectores donde estamos y donde intervenimos como sindicato. De acuerdo a lo que estás diciendo, ¿qué papel está representando, llevando adelante la CTA autónoma, que es donde están ustedes, ¿no? Sí, la CTA autónoma. Al igual que el resto de las centrales, ha venido acompañando al gobierno, un gobierno que fue a convalidar la deuda fraudulenta del gobierno anterior y que por lo tanto debió comprometer un ajuste con el gobierno. Los propios sectores del mismo gobierno han denunciado eso, pero las centrales no son consecuentes. Incluso últimamente la CTA largó una jornada cuestionando un poco el acuerdo con el FMI y la deuda, pero no es coherente con impulsar medidas de lucha, organización desde las y los trabajadores, con métodos que permitan masificar la participación, ampliarla, convocar para enfrentar esas políticas de ajuste. Entonces tiene un doble discurso. Por un lado hace algunas críticas tibias, pero por otro en cada uno de los sindicatos donde interviene está convalidando con acuerdos con el gobierno, tanto a nivel nacional, donde llegó al colmo, por ejemplo, de ATE, de convalidar un descuento compulsivo a las trabajadoras y trabajadores que no son afiliados, como en las distintas provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, pactó aumentos en cuota que van atrás de la inflación y que no recuperaron absolutamente nada del 30% que perdimos durante el gobierno de Vidal, más lo que veníamos perdiendo con los gobiernos anteriores. ¿Y cómo llega la CTA ante estas elecciones? La CTA en general. Bueno, un poco como veníamos planteando. La CTA se plantea en un apoyo al gobierno, como decíamos, con alguna excepción de una medida que anunciaron primero como paro nacional, después como jornada nacional de lucha, y que en los hechos fue una movilización más que nada de sectores organizados territorialmente, algunas organizaciones sociales aliadas a la actual dirección de la CTA, pero que no tuvo ningún trabajo para que se exprese el protagonismo de los sindicatos que efectivamente forman parte de la central. Entonces, la CTA, que es una central que agrupa sindicatos y que debería motorizar desde esa organización, desde esa identidad, la lucha contra el ajuste que el gobierno lleva adelante de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario, termina siendo una movilización como si fuera una coordinadora de organizaciones que hacen planteos políticos generales, pero que no organizan el protagonismo de la clase trabajadora. Es un gobierno que está jugando, una dirigencia de la central que está jugando dentro de la interna del gobierno, primero
aliados a los sectores que dentro del gobierno apoyaban más claramente a Alberto Fernández, después virando un poco la posición en la medida que el kirchnerismo empezó a levantar un poco una voz crítica, también sin una coherencia práctica, de enfrentar realmente esos planes que critican. A partir de ese momento la conducción de la CTA empezó a plantear también alguna posición crítica, apoyándose más en alianzas con el gobernador Kicillof y ese espacio, pero digamos, entrampados, siguen presos de esas alianzas políticas, siguen, como decimos, jugando a la interna del gobierno, pidiéndole a su propio gobierno, como ellos dicen, que tome algunas medidas que ya es evidente a esta altura que no están dispuestos a hacer. Ninguna medida para modificar de fondo el actual cuadro de situación, donde aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, la inflación es cada vez más fuerte, hay descontrol de los precios, las grandes fortunas y los grandes sectores económicos y financieros la juntan cada vez más en palas, crece la desigualdad, los trabajadores y trabajadoras estamos cada vez peor, con sueldos de miseria, de indigencia, donde aumenta la precarización, donde siguió avanzando una reforma laboral encubierta en muchos sectores, y ante todo eso la central no forma parte hoy, no es una herramienta que permita enfrentar ese plan. Y ustedes se presentan a estas elecciones con la lista multicolor. ¿Cómo llega este armado de varias organizaciones políticas y sindicales? En realidad ya hay una tradición, no es la primera vez que se presenta la lista 6 multicolor a nivel nacional, a nivel provincial. En el caso de la lista en Almirante Brown, Presidente Perón, y en Lomas es la lista 20. Decía, es una continuidad de un armado que tiene ya historia, y sobre todo tiene historia en las luchas que se fueron dando en los distintos sindicatos, con mayor fuerza dentro de ATE, que es el principal sindicato de la CTA autónoma, y ahí se expresan trabajadores y trabajadoras que han venido enfrentando todas estas políticas que decimos, desde jubilados y jubiladas que denunciaron que cobraban haberes de indigencia, hable de 11.000, 12.000 pesos en plena pandemia por no tener actualizada la jubilación en el caso de la provincia de Buenos Aires, trabajadoras y trabajadores de salud de distintas provincias que se han organizado en forma autoconvocada o dentro de las estructuras también del sindicato, trabajadores de la educación, trabajadores del astillero y del Instituto Biotecnológico, que enfrentan la privatización encubierta. Bueno, llegamos en realidad siendo parte de un montón de luchas en todo el país o en distintos puntos del país y de la provincia, de las distintas provincias. Por supuesto, luchas que se dieron en un aislamiento total por parte de los sindicatos provinciales y de la propia central. Entonces, realmente estamos presentando una alternativa, no solo o no siendo un rejunte electoral de último momento, sino que se expresan unas construcciones, en algunos casos de muchos años de construcción, como el caso de las seccionales de Almirante Brown y Presidente Perón de ATE y de Lomas de Zamora, ATE Sur, pero también juntas internas y delegados, delegadas en distintos puntos del país, en varias provincias y muchísimos distritos.